El día de hoy vamos a hablar sobre las oraciones simples y principalmente sobre las oraciones compuestas. Para poder generalizar un poquito, una oración simple es aquella que está compuesta por un solo verbo y es un solo enunciado. Es decir, una oración, un solo verbo, además que esta oración tiene un solo mensaje, un solo sujeto y un solo predicado. Cuando vamos a hablar de las oraciones compuestas, vamos a hablar de dos oraciones unidas dentro de un mismo enunciado. Dos oraciones simples dentro de una oración compuesta. Las oraciones compuestas se pueden subdividir en tres grandes grupos: las oraciones yuxtapuestas, las oraciones coordinadas y las oraciones subordinadas. Las oraciones yuxtapuestas son las más sencillas, puesto que se van a unir a las dos oraciones mediante algún signo de puntuación, que lo vamos a ver más adelante. Las oraciones coordinadas van a ser aquellas que, como dice su nombre, coordinan unas con otras. Pueden subdividir en copulativas, distributivas, exclamativas y adversativas, que también más adelante las vamos a ver a cada una de estas. Las oraciones subordinadas son aquellas que dependen una de la otra, ¿no? Si yo escribo una, esa depende de la anterior. Se van a subdividir en las sustantivas, en las adjetivas y en las adverbiales principalmente, y cada una de estas también va a tener su subdivisión. Entonces vamos a iniciar hablando sobre las oraciones compuestas yuxtapuestas. La yuxtaposición, queridos jóvenes, significa que yo voy a unir una oración simple a otra oración simple mediante un signo de puntuación. Las oraciones yuxtapuestas van a utilizar tres tipos de signos principales: la coma, el punto y coma y los dos puntos. Entonces, si yo veo una oración compuesta, es decir, una oración que tiene otras dos oraciones dentro y está unida por alguno de estos signos, estoy hablando de la yuxtaposición. Por ejemplo, dice: el fin de semana te voy a visitar a tu casa. Primera oración, primer enunciado. Segunda oración dice: no te vayas a ir, que te llevo tu regalo de cumpleaños. Quiero que notes que ambas oraciones son muy diferentes. En la primera estoy diciendo voy a ir a visitarte y en la segunda le digo no te vayas. Es importante, chicos, que recordemos que una oración compuesta también va a tener dos verbos, pero dos verbos y dos sujetos, ¿no? En este caso tenemos el primer verbo, que es ir, en este caso voy, y dice no te vayas. Seguimos con el verbo ir, ¿no? No te vayas a ir. Entonces, fíjate, son dos oraciones simples que están unidas por un nexo, en este caso la coma. ¿Cómo podemos unir con los siguientes signos? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Es importante que recordemos que una oración yuxtapuesta, queridos jóvenes, siempre va a estar unida por dos tipos, ¿no? Primero vamos a tener el sintagma nominal o sujeto. No te olvides que en literatura le llamamos sintagma nominal. Entonces, el sujeto va a estar siempre presente, va a haber dos sintagmas nominales dentro de la oración y dos sintagmas verbales. El sintagma verbal siempre va a iniciar a partir del verbo hasta el signo de puntuación. Y como siempre, pues dentro de esta primera oración va a haber un verbo, ¿no? En la siguiente oración, del mismo modo, vamos a tenemos acá el nexo, que es el signo de puntuación. Repito, a esta unión se le llama nexo. Y como sabemos, en la siguiente oración va a estar una vez más un sintagma nominal o sujeto, también va a estar un verbo y dentro de eso va a estar el sintagma verbal, ¿no? Es decir, el predicado. Entonces, es importante que vayamos recordando que las oraciones yuxtapuestas son enunciados independientes. ¿Qué significa independiente? Que si yo agarro y borro la primera oración, por ejemplo, para Pedro llegó el día tan esperado, hoy se casa su mejor amiga. Si yo borro la primera oración y mantengo solo la segunda, hoy se casa su mejor amiga, la oración se entiende, no pierde sentido, porque es una oración independiente. Tiene su propio sujeto, su propio verbo y su propio predicado. Lo mismo pasa si yo borro la segunda oración, ¿no? En este caso, si mantengo para Pedro llegó el día tan esperado, sigo teniendo una oración con sentido, un sujeto, un predicado y un verbo conjugado.
Entonces, las oraciones yuxtapuestas son independientes. No necesitan la una a la otra, pero sí van a ir unidas por un nexo. En este caso, un signo de puntuación. Vamos a ver qué tipo de oraciones podemos escribir con el punto y coma, ¿no? Una oración con punto y coma tiene como regla lo siguiente. Hablo de un tema y luego hablo de otro tema, pero que esté relacionado a la anterior oración. Dice, no presumas lo que no tienes, mejor lucha por tener lo que quieres. Entonces quiero que te fijes, es como si estuviese usando una oración de causa-consecuencia, ¿no? Unida por un punto y coma. En la siguiente oración con 2 puntos yo voy a explicar algo. Dice, tratas a tu pareja muy mal. Explico, no le tienes ningún tipo de consideración. Entonces, dentro de las oraciones con 2 puntos yo voy a dar explicaciones unidas con los 2 puntos, lo que lo va a convertir en una oración yuxtapuesta. Oraciones con coma cuando yo quiero enumerar ciertas acciones, ciertas frases. Dice estómago lleno, corazón contento. Caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, del mismo modo, las oraciones con coma me pueden ayudar a enumerar ciertas acciones dentro de la oración. Para recapitular, las oraciones yuxtapuestas van a estar separadas por un signo de puntuación. Pasamos ahora a la siguiente parte y vamos a hablar sobre las oraciones coordinadas. Estas oraciones coordinadas se van a subdividir en las oraciones compuestas coordinadas copulativas, disyuntivas, distributivas, adversativas, causales y consecutivas. Dentro de estas oraciones coordinadas, jóvenes, estas oraciones son oraciones independientes. ¿Qué significa esto? Que al igual que las yuxtapuestas están unidas por alguna de estas palabritas. ¿Cuáles son las palabritas? Más adelante los vamos a verificar, pero es importante que recordemos que dentro de estas oraciones las dos son independientes. Si borro la primera o la segunda, se siguen entendiendo sin ningún tipo de problema. Entonces iniciamos con la primera categoría y vamos a hablar de este ejemplo. Al igual que las oraciones yuxtapuestas, las oraciones coordinadas están compuestas por un sintagma y otro sintagma, 2 verbos, 2 oraciones simples. Cada sintagma va a tener un sujeto y un predicado y van a ir unidas por algún tipo de nexo. En este caso dice, llegamos tarde, así que los profesores se enojaron bastante. En este caso tenemos un nexo consecutivo. Siguiente oración dice, tendremos que apurarnos o el autobús se irá sin nosotros. En este caso, esta o va a ser un nexo disyuntivo. Y en la siguiente dice, como abogado se ha especializado en derecho comercial, no obstante, el derecho internacional es lo que más le interesa. En este caso, esta palabra no obstante va a ser un nexo adversativo. Es importante que siempre recordemos que las oraciones coordinadas son independientes. Cada una de estas oraciones funciona por sí sola sin necesidad de la anterior. Por ejemplo, si yo borro y digo como abogado se ha especializado en derecho comercial, lo entiendo, lo capto el mensaje, tiene sujeto, predicado, primera oración. Siguiente oración, si yo borro, suponemos que borramos esta y vamos a la segunda, que dice el derecho internacional es lo que más me interesa. Igual se sigue entendiendo, entonces si borro la primera o la segunda, no le afecta a la anterior, porque simplemente están unidas por este nexo, ¿no? Por estas palabras. Ahora sí, vamos a iniciar con las oraciones compuestas coordinadas copulativas. Estas oraciones tienen nexos como i, ni, que. Esto es lo que hay que memorizar. Por ejemplo, compraremos los platos, varias cazuelas y algunos vasos. Las oraciones compuestas coordinadas disyuntivas van a utilizar nexos o y u. ¿Qué significa disyuntiva? Que voy a poner 2 opciones en la misma oración, ¿no? Voy a poner o esta o aquella. En este caso, los nexos que va a utilizar son o, u, dependiendo si hay choque de vocales, se va a usar la u. Dice el ejemplo, entras o sales. Entonces, fíjate, estoy dando una u otra opción.
Las oraciones compuestas coordinadas distributivas va a utilizar nexos como ya, es decir, ya, ciertas palabras, siguiente ya, hora, siguientes palabras, bien, estos, aquellos, unos, otros, aquí, allí. ¿Qué significa oración coordinada distributiva? Que las acciones van a estar distribuidas en dos distintas oraciones. Jugaban al fútbol, otros veían el espectáculo. Puedo decir aquí cocinábamos, allí jugaban. Entonces, puedo ir realizando oraciones separando estas. Estos 3 puntos significa que puedo escribir en medio de estos. Pasamos a las siguientes oraciones compuestas coordinadas adversativas. ¿Qué significa adversativa? Significa que yo voy a poner un pero, es decir, voy a contraponer la idea a la anterior. ¿Qué nexos va a utilizar? Más, pero no de cantidad, sino va a ser aquel más que reemplaza al pero, que equivale al pero. Si no, aunque, sin embargo, no obstante y excepto. Por ejemplo, vendrás a casa, primera oración, pero permanecerás tranquilo. Segunda oración, nexo adversativo, es decir, palabra adversativa. Siguiente, las oraciones compuestas coordinadas causales. Las oraciones compuestas causales nos van a hablar de una causa. En este caso, los nexos que va a utilizar, pues que, porque, puesto que, supuesto que. Por ejemplo, no lo tiene porque lo vendí. Quiero que notes que cada una de estas es una oración completa. No lo tiene y lo vendí. Y están unidas por un nexo causal, en este caso, porque. Y por último, las oraciones compuestas coordinadas consecutivas. Los nexos que va a utilizar son con que, luego, pues y las locuciones adverbiales, por consiguiente, por lo tanto, así que, ahora bien. ¿Qué significa oraciones consecutivas? Que voy a poner algo y voy a poner también una consecuencia, es decir, voy a poner acciones consecutivas. Por ejemplo, no puedes pagar la casa, por tanto, desalquílala. Acá tenemos un nexo consecutivo. Bien, hasta acá con lo que son las oraciones compuestas y las oraciones yuxtapuestas y las oraciones coordinadas. En un siguiente video te voy a hablar sobre las oraciones subordinadas, que también son muy sencillas. Recapitulando un poco y tratando de despejar alguna duda que te haya quedado, las oraciones coordinadas son oraciones independientes. Cada una funciona por sí sola, simplemente van unidas por algún nexo, ¿no? Por alguna palabra que las une. En cambio, las oraciones yuxtapuestas también son independientes, pero no van a ir unidas por una palabra, sino por un signo de puntuación, una coma, un punto y coma o los 2 puntos. Bien, hasta acá nos vemos en un siguiente video explicándote las oraciones subordinadas. Gracias por tu atención.